Hola, mis amados hermanos y amigos, les saludamos en esta tarde, ¿cierto? En el nombre poderoso, glorioso, eterno, maravilloso de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Bendecimos, ¿cierto? Exaltamos el nombre de nuestro Dios, porque Dios es bueno y dice su palabra que para siempre son sus misericordias. Estamos en esta tarde agradecidos de parte del Señor por poder retomar, ¿cierto?, estos servicios en línea. Le damos la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a esta casa de Dios, puerta del cielo. La palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio. Bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Agradecemos, ¿cierto?, toda su bondad, toda su misericordia, la cual Él ha derramado sobre nuestras vidas. Dice la Biblia que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Es decir, en este día Dios hizo misericordia para con nuestras vidas. Por ello, en esta hora nos alegramos, nos gozamos, ¿cierto?, porque adoramos y bendecimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. En Él no hay sombras de variación alguna. Adoramos y bendecimos a este Cristo maravilloso, el cual dice en su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que cada persona pueda recibirle en su corazón como el único Señor y Salvador de su vida. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bendito y alabado sea nuestro Dios. En esta tarde quiero agradecer con todo mi corazón, porque puedo decir en esta hora, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, porque hasta aquí nos ha guardado, nos ha protegido, ¿cierto?, nos ha provisto lo necesario. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, vamos a ir realmente a lo que nos convoca, ¿cierto?, que es lo más importante, que es lo más relevante en todas estas cosas, ¿cierto?, poder compartir la eterna y poderosa palabra del Señor. En esta hora quiero invitarlo, ¿cierto?, a que usted pueda abrir su Biblia. Vamos a compartir, ¿cierto?, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar del capítulo 3, del verso 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice la eterna y poderosa palabra de nuestro Dios. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bendito sea nuestro Dios. Amantísimo Dios,
Y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te alabamos, te bendecimos. Tu palabra dice que grande y maravillosas son tus obras. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Justos y verdaderos son tus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre. Señor, en esta hora, Dios mío, iniciamos, Señor, este servicio, Dios amado, a través de esta palabra, la cual ya hemos leído. Tu palabra dice, Señor, que no va a volver vacía. Padre, prepara los corazones, los cuales van a recibir esta palabra. Espíritu Santo, sea usted en esta hora presidiendo este servicio en línea. Señor, que cada corazón, cada vida sea fortalecido, sea restaurado, sea sanado. Señor, en esta hora que tu palabra fluya y tome lugar en nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Qué maravilloso, ¿cierto? Es nuestro Dios. Le bendecimos, ¿cierto? Le exaltamos por toda su bondad, por toda su misericordia. Bueno, en esta noche, ¿cierto? Antes de conversar acerca de esta palabra, creo que podamos tomar en cuenta que este es un milagro, ¿cierto? De los tantos milagros que hizo Jesús y que hizo también el Señor a través de los apóstoles, y también en estos tiempos Él sigue haciendo cosas maravillosas para que podamos un poco entender, ¿cierto?, de qué se trata esto. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. La puerta del templo se llamaba la Hermosa. Muchos confunden esta palabra. Muchos hablan de que el templo se llamaba la Hermosa. Mas no es así. La puerta del templo que se llamaba la Hermosa. Esta puerta, ¿cierto?, en la cual era puesto este mendigo, esta puerta que estaba en el monte del templo, hecha de un fino latón corinto, dice que 75 pies de altura, es decir, 22,86 metros. Esas eran las características de la puerta donde era puesto este mendigo, con enormes puertas dobles tan hermosas que excedió grandemente aquellas que estaban cubiertas con solo plata y oro. En esta ubicación, ¿cierto?, era puesto este hombre llamado mendigo. Dice también que Pedro y Juan subían juntos. Pedro y Juan, recordemos, ¿cierto?, fueron comisionados por Jesús, reconocidos por los cristianos primitivos como apóstoles, embajadores de Jesús. Estos hombres fueron llamados por Jesús, fueron llamados con un propósito. Hace unos días atrás, ¿cierto?, hablábamos que en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles. La palabra constituir significa establecer. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Entonces Pedro y Juan fueron comisionados por Jesús. Fueron realmente embajadores de Jesús, y el pueblo, los cristianos primitivos, reconocían realmente que ellos habían sido llamados por el Señor. Y eso nosotros lo podemos corroborar, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 43, dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, ellos también tenían el respaldo de Dios. Ese evangelio que Jesús había practicado, que había aplicado, ese mismo evangelio ellos lo estaban ejerciendo, un evangelio de poder, un evangelio de autoridad. Recordemos que Jesús
llevaba ese evangelio del reino, y el evangelio del reino tenía ciertos ingredientes, y uno de los ingredientes y uno de los aspectos del evangelio del reino, del ministerio de Jesús, era de que Jesús predicaba, dice, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Entonces ellos recibieron esa misma impartición. Ellos recibieron esa misma comisión. Por eso que ellos fueron comisionados por Jesús. Fueron embajadores de Jesús. Y aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, Jesús, a través de los apóstoles, a través de la unción. Hace un tiempo atrás hablábamos que la unción de Dios es la habilidad que Dios nos da para que podamos hacer su voluntad, para que podamos llevar su propósito. Es decir, esa habilidad de Dios en nuestra vida, que no es una habilidad de hombre, sino es una habilidad de parte de Dios, que es algo sobrenatural. Entonces Pedro y Juan fueron comisionados, fueron llamados y puestos como embajadores de Dios aquí en la tierra. También podemos pensar en al menos 3 razones. Primero tenemos que entender, ¿cierto? Se habla que el libro de los Hechos de los Apóstoles, se habla que fue escrito por Lucas. Eso es lo que se dice. Un poco tomando en cuenta aquí en el capítulo 1 de este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, se dice que este libro fue... La autoría del libro es de Lucas, y en este libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces la autoría de este libro se la atribuyen a Lucas. Entonces nosotros podemos pensar en al menos 3 razones por las cuales, ¿cierto? Por las cuales Lucas, 3 razones, ¿cierto? Podemos pensar en al menos 3 razones por las cuales Lucas consideró importante compartir la historia de este milagro. Si bien es cierto, Jesús hizo muchos milagros. Y la misma palabra del Señor dice que si se hubiesen escrito los libros en los cuales Jesús hizo todos esos milagros, no hubiesen cabido sobre la tierra. Y el periodo del ministerio de Jesús no fue muy extenso. Fue alrededor de 3 años y medio en los cuales Él realmente ejerció el ministerio en esta tierra. Pero queremos pensar, ¿cierto?, en al menos 3 razones por las cuales Lucas, ¿cierto?, Lucas consideró importante compartir la historia de este milagro. Para dar un ejemplo de lo que menciono, en el capítulo 2 de este mismo libro, lo acabamos de leer el versículo, ¿cierto?, donde dice... Una de las razones que puede ser, dice, sobrevino temor a toda persona. ¿A qué temor se está refiriendo? Al temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando el respeto hacia Dios, la reverencia hacia Dios. Ese es el temor a Dios. Tenerle un respeto, tenerle una reverencia. Y dice aquí, y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué temor? El temor de Dios que ellos cargaban, porque eran hombres que andaban bajo el temor de Dios. Y por eso toda esta señal y todos estos milagros se hacían visibles, se hacían tangibles. Dice, sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo acabábamos de leer.
Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, una de las cosas que Lucas realmente quería destacar, ¿cierto? Como hablábamos, podemos pensar en al menos 3 razones por las cuales Lucas consideró importante, ¿cierto?, compartir la historia de este milagro. Y una de ellas era esa, ¿cierto?, poder tomar en cuenta y poder destacar, ¿cierto?, que las maravillas y las señales eran hechas por los apóstoles. Jesús a través de los apóstoles, porque esa es la intención de Dios, que Dios quiere tomar nuestras vidas y quiere mostrar su gloria, quiere mostrar su poder. Y es más, Jesús les dijo, ¿cierto? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces las instrucciones de Jesús después que murió, dice que se le apareció por durante 40 días para hablarles acerca del reino de Dios. Le dijo que no se moviesen de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, porque Juan ciertamente dijo, bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿cierto? Todos sabemos que después se fueron al lugar llamado el aposento alto, y ahí dice que habían alrededor de 120 personas, y cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cierto?, vino el derramar del Espíritu, vino la investidura, vino el poder sobre ellos. Entonces aquí Lucas, ¿cierto?, él quiere destacar. Y sobrevino temor a toda persona, el temor de Dios, cuando el hombre camina bajo el temor de Dios. Ese temor es esparcido, ese temor es infundido para todos aquellos que están en su entorno. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Recordemos que Jesús dijo, y estas señales, por si alguno pueda pensar que era solamente para los apóstoles. El mismo Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuáles? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren, dijo, cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto es lo que estamos viendo. Este es el resultado del temor, de la obediencia hacia Dios. Toda persona que es obediente, toda persona que anda bajo el temor de Dios, tiene que llevar señales. ¿Por qué no hay señales muchas veces en nuestras vidas? Porque carecemos del temor hacia Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces podemos pensar en al menos 3 razones por las cuales Lucas consideró importante compartir la historia de este milagro. Segundo, para dar una excusa por contarnos de otro sermón de Pedro. Recordemos que cuando llegó el día de Pentecostés, en el capítulo 8 el capítulo 2 de este mismo libro, Los Hechos, dice que cuando se derramó el Espíritu Santo, algunos se confundieron, dijeron, ¿qué está pasando? Entonces vemos que ahí Pedro, alzando la voz, se puso en pie y alzando la voz y le comenzó a explicarle que ellos realmente no estaban borrachos, ¿cierto? Sino era lo que había dicho el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y en esa ocasión y en ese primer discurso de Pedro, dice que los que fueron añadidos fueron 3.000 personas. Entonces aquí podemos pensar, ¿cierto? Segundo, podemos darnos cuenta para contar de otro sermón de Pedro, que no fue algo menor, sino fue más en aumento, porque Dios lo quiere usar a usted, me quiere usar a mí y quiere seguirlo usando para grandes cosas. En este mismo Hechos, capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Primer discurso 3.000, segundo discurso 5.000. Estamos hablando alrededor de 8.000 personas que vinieron a Cristo. Por eso el escritor de este libro, Los Hechos, ¿cierto?, tenía 3 razones para poder, a través de este milagro, de la sanidad de este cojo, dar a conocer, ¿cierto? También, como tercero, para mostrar que los primeros cristianos fueron perseguidos, porque eso es a donde guía esta historia.
Los primeros cristianos fueron perseguidos. La pregunta es, ¿por qué fueron perseguidos? ¿Porque vivían una vida pasiva en Dios? No. Porque eran hombres usados por Dios. Y encontramos en este mismo libro Los Hechos, en el capítulo 4, para que usted entienda, ¿cierto? Esta palabra tiene que leer el capítulo 3, tiene que leer el capítulo 4. En Hechos capítulo 4, versículo 3, dice, le echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Esta sanidad, este milagro que se desató, ¿cierto?, en la puerta del templo, en la puerta, ¿cierto?, la puerta la hermosa, ¿cierto?, esta sanidad que se desató, este milagro que fue desatado en ese lugar, les trajo un problema, les acarreó un problema. Y aquí nos queda manifiesto, ¿cierto?, que cuando el hombre se pone en las manos de Dios y Dios le comienza a usar y Dios comienza a moverse a través de su vida y de mi vida, eso a la larga le trae un problema. A estos hombres le trajo un problema. El hecho de que este cojo había sido sanado de una forma sobrenatural les trajo un problema. ¿Cuál fue el problema? Vino una persecución sobre ellos. Y dice, le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, simplemente porque este hombre fue sanado. Entonces Lucas quería resaltar estos 3 puntos, y uno de ellos era este, que los hombres fueron perseguidos por los religiosos. No por el mundo, sino por los religiosos, porque el religioso es el que muchas veces sigue a los cristianos. Las redes sociales están llenas de ataques. Estos medios son medios muy complejos para predicar el evangelio. Las redes sociales están llenas de ataques, no del gobierno a la iglesia, sino del mismo cristianismo hacia los mismos hermanos. Hay realmente un ataque del uno con el otro diciendo, este no es de Dios, esto no está bien, esto no está acá, esto no está esto otro. Nosotros debemos enfocarnos en buscar a Dios. La Biblia dice, buscarle mientras Él pueda ser hallado. No podemos estar entretenidos en otras cosas. A los discípulos, a los apóstoles los persiguieron y los metieron presos. Simplemente porque un hombre había sido sanado y no tenían cómo realmente refutar ellos. No tenían cómo estos hombres religiosos decir lo contrario, porque el milagro y la sanidad era visible, era tangible. Pero lo triste de todo esto, mis amados hermanos, que hay gente que quizás hablaban de las Escrituras. Bendito sea nuestro Dios. La puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, porque la puerta se llamaba la Hermosa, ese acceso se llamaba la Hermosa, no el templo. Dice, era traído un hombre cojo de nacimiento. Había nacido con esa deficiencia o con esa carencia física. No era que había tenido un accidente, nada de eso. Nació así. Y le rogaba que le diese limosna. El cojo, el mendigo, ¿cierto? Estaba realmente situado y apostado a la puerta de la Hermosa. Estaba situado, apostado en ese lugar con el único propósito de buscar un beneficio económico, de buscar una ayuda económica. No tenía otra expectativa. Bendito sea nuestro Dios. Era traído un hombre cojo de nacimiento. Le rogaba que le diese limosna. Quizás muchas veces lo interceptaron Pedro y Juan, porque dice que iban a la hora de la oración, a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Dice, era traído un hombre cojo de nacimiento y le rogaba que le diese limosna. Esa era la expectativa del cojo, del mendigo, era recibir una ayuda económica. No tenía otra expectativa. Dice, el hombre cojo simplemente quería ser apoyado económicamente. Eso era lo que estaba buscando él. Por eso que estaba apostado en esa puerta del templo. Ser apoyado económicamente. Pero mire lo maravilloso y lo glorioso de todo esto. Dios tenía algo mejor para él. Pero la expectativa de él era otra. La expectativa de él era un recurso económico, algo material. Pero ¿sabe qué? Dios tenía algo mejor para él. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está sorprendiendo, hermano. Siempre Dios quiere hacer algo diferente en nuestras vidas.
Muchas veces nosotros no expectamos nada en la iglesia. Muchas veces nosotros no expectamos nada en los servicios. Lo único que queremos muchas veces es cumplir. Lo único que queremos es estar ahí, solamente en cuerpo, y nuestra mente, nuestro corazón está afuera. Este cojo estaba destinado solamente a pedir un dinero, nada más que a eso. Dios tenía algo mejor para él. Esos son los propósitos de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Cuando hablamos de que Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere. No podemos traer nosotros nuestra agenda, no podemos imponer nuestra voluntad. Debemos dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestra familia, en nuestros hogares, donde quiera que estemos. Dios tenía algo mejor para él. Además, el hombre tenía buena razón, ¿cierto?, para creer que pedir limosna en la puerta, la hermosa, podría apoyarlo. Mire, esta es parte de la historia. Había y hay una fuerte tradición de dar limosna, dar a los pobres, especialmente a los mendigos. En el judaísmo, hacerlo como un acto de justicia, es decir, en ese entonces y actualmente, ¿cierto?, el dar limosna en el judaísmo era como realmente un acto de justicia. Entonces el cojo no estaba realmente desenfocado en lo que él estaba haciendo. Estaba en un lugar bien situado, estaba bien apostado, ¿cierto? Y tenía esto realmente a su favor. Pero la expectativa de él era esa. Pedir un dinero. Pedir un recurso económico. No había otra expectativa. Dice, fijando en él los ojos. ¿Quién? Pedro y Juan fijaron en él los ojos. Pusieron toda su atención en este mendigo, en este cojo. El hombre debe haber estado feliz, ¿cierto?, y animado cuando Pedro y Juan lo miraron atentamente. Mire, un ejemplo. La mayoría de las personas que quieren ignorar a los mendigos, ¿cierto?, tienen cuidado de no mirarle a los ojos. Y eso, dígame usted que no es verdad. Sí, eso es verdad. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la misma calle que se nos ha realmente acercado una persona, ¿cierto?, mal vestido, maloliente, y quizás a pedirnos un dinero, y nosotros hemos tratado de una u otra manera de zafarnos de esa persona, y lo menos que vamos a ir a hacer es mirarlo a los ojos? Pero estos hombres de Dios hicieron todo lo contrario, fijando en él los ojos. Yo me imagino cuál era la impresión del mendigo. El hombre debe haber estado feliz y animado cuando Pedro y Juan lo miraron atentamente. La mayoría de las personas que quieren ignorar a los mendigos tienen cuidado de no mirarle a los ojos, y eso es verdad. Cuando miraron al cojo con tanta atención, toda su atención hacia él, probablemente el cojo, el mendigo, pensó que iba a recibir un gran regalo. Quizás extendió sus manos, ¿cierto? O quizás andaba con algún vaso, algún recipiente para recibir el dinero, y quizás él se alegró, se contentó, dijo, aquí me van a dar un buen dinero. Bendito sea nuestro Dios. El hombre cojo tenía razón de esperar recibir de ellos algo. Pero sabe, mire aquí lo maravilloso. Pero recibió mucho más que la donación monetaria con la que hubiera estado satisfecho. Quizá hubiese recibido un dinero, le hubiese servido para un día, para 2 días. Pero Dios nos dio algo más. Dios le dio algo más, que estaba fuera de su expectativa, estaba fuera de lo que entiende, de lo que él veía a su manera. Muchas veces nosotros vemos cosas, ¿cierto?, y las vemos a nuestra manera, pero Dios tiene algo más para nuestras vidas. Pero no se vaya por lo económico, no se vaya por lo material. Realmente a lo que quiero llegar en esta noche es a lo espiritual. Dios tiene algo más para ti. No es todo lo que Dios te tiene para tu vida. Dios tiene cosas más grandes, Dios tiene cosas maravillosas, porque eso va con su perfil. Dios es un Dios todopoderoso. Dice, la tierra es el estrado de sus pies, los cielos cuentan su gloria.
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es un Dios que tiene atributos. Cuando hablamos de los atributos de Dios, es un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, es un Dios omnipresente que está en todo lugar, un Dios omnisciente que todo lo sabe. Bendito sea nuestro Dios, pero recibió mucho más que la donación monetaria con la que hubiera estado satisfecho. Mire, muchos todavía no han llegado y aquí entramos nosotros. Y yo también quiero hacerme parte de esto. Porque no puedo estarle hablando para allá y yo no puedo realmente recibir. Yo necesito recibir. Muchos todavía no han llegado al lugar donde realmente esperan recibir algo de Dios. Dios quiere que lleguemos con un propósito. Bendito sea nuestro Dios. El hombre claramente esperaba menos de lo que Jesús quería dar. Yo no sé lo que usted está expectando en Dios, mis amados. Yo no sé lo que usted está esperando en Dios. Yo no sé lo que usted está buscando en Dios. Este hombre esperaba mucho menos. Pero Jesús quería darle algo más. Porque Dios sabe cuál es su necesidad. Dios sabe cuál es mi necesidad. ¿Cuántas veces no nos hemos enfocado en lo económico? ¿Cuántas veces no nos hemos enfocado en nuestras carencias económicas? ¿Cuántas veces no nos hemos enfocado en el desempleo? ¿Cuántas veces no nos hemos desenfocado en la falta de dinero? ¿Cuántas veces no nos hemos desenfocado en muchas cosas económicas y hemos dejado de lado lo esencial, lo más importante que Dios tiene para nuestras vidas? Dios siempre nos va a dar más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Este cojo mendigo, que lo único que él quería, un recurso económico, no tenía otro pensamiento, no tenía otra idea, no tenía otra expectativa, pero Dios le dio mucho más de lo que él necesitaba. Dios nos quiere dar en nuestras vidas espiritual mucho más de lo que tú te imaginas, mi amados hermanos. Y la historia de este hombre tuvo un vuelco, la historia de este hombre cambió. Dios quiere cambiar nuestra historia, Dios quiere cambiar nuestro lamento en gozo, quiere quitar realmente ese manto de luto y poner un manto de alegría. Alégrate, gózate, porque el Dios Todopoderoso, el cual sirve, vive por los siglos de los siglos, y dice su palabra que en Él no hay sombra, aleluya, de variación alguna. Él es el mismo de ayer. Siempre Dios nos está sorprendiendo, siempre Dios nos está dejando perplejo. Dios a mí me ha dejado perplejo, Dios me ha dado más de lo que yo me he imaginado. Bendito sea el Señor. Pero no quiero que te enfoques en lo material, porque lo material va a perecer, mi amados hermanos. Lo importante es lo que Dios pueda dar a tu vida espiritual. Bendito sea nuestro Dios. Muchas veces estamos dispuestos a conformarnos con mucho menos de lo que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas no hay realmente una expectativa de Dios. Por eso que el hombre anda desanimado sirviendo a Dios. Por eso que el hombre un día quiere, mañana no quiere. Un día tiene gozo, mañana no lo tiene. Anda en alto, anda en bajo. Y está buscando a un culpable, está buscando a quien atribuirle su situación espiritual, cuando eso es una responsabilidad suya y es una responsabilidad mía. La palabra del Señor dice que debemos avivar el don que hay en nuestras vidas. Muchas veces estamos dispuestos a conformarnos con mucho menos de lo que Dios nos quiere dar. Y nuestras bajas expectativas a menudo nos hacen perder la bendición. Si usted y yo estamos como estamos, es porque nosotros hemos querido así. La Biblia está llena de desafíos para el hombre. La Biblia dice: el que busca halla, el que golpea se le abrirá. Si usted y yo no buscamos, si usted y yo no golpeamos, si usted y yo no oramos, si usted ni yo ayunamos, si usted ni yo estamos activos en Dios, ¿qué vamos a esperar? Nada, no tenemos ninguna expectativa, ningún realmente deseo de lograr algo en Dios, ningún deseo de alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. No es posible, hermano, que el hecho de que el templo esté cerrado, su vida y mi vida espiritual
espiritual pueda ir en decadencia. Eso no se justifica, porque Dios no se quedó en el templo. El Espíritu Santo está en tu vida, está en tu corazón, y tú y yo tenemos que fluir en la oración, tenemos que fluir. No importa el trabajo. Muchos dicen que el trabajo, ¿qué importa el trabajo, hermano? Si para servir a Dios tienes que esforzarte. Bendito sea nuestro Dios. Muchas veces estamos dispuestos a conformarnos con mucho menos de lo que Dios nos quiere dar. Y nuestras bajas expectativas a menudo nos hacen perder la bendición. Bendito sea el Señor. Para algunas personas, mire, para algunas personas decir, como dijeron estos hombres, en especial Pedro, para algunas personas decir no tengo plata ni oro es casi lo peor, ¿cierto? A veces por orgullo queremos mostrar algo diferente. Pedro no le importó su reputación, no le importó que pudieran decir los demás, no tengo plata ni oro. Es casi lo peor, ¿cierto? Cosa que se puede decir. Nadie quiere mostrar pobreza. Nadie quiere mostrar escasez. No tengo plata ni oro es lo peor que se puede decir, ¿cierto? Para algunos. No fue el caso de Pedro. Pero es mucho peor, escúchenme, es mucho peor y es mucho más realmente delicado y complicado, y como usted quiera verlo, para mi parecer es mucho peor si la iglesia nunca tiene poder espiritual para decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro quizás no tenía medio, no tenía recursos, no tenía dinero, pero sí tenía el poder de Dios en su vida, que eso es mucho más relevante, mis amados hermanos. El poder, la presencia de Dios en tu corazón es mucho más relevante que tú puedas tener un vehículo del año, que puedas tener una casa grande. Lo más necesario y importante para Pedro fue de que tenía el poder de Dios en su vida. Y no titubeó en decir no tengo plata ni oro, no tengo lo que tú quieres, no tengo lo que tú estás buscando, pero tengo algo más grande que eso, tengo algo más importante. No tengo plata ni oro, le dice, pero de lo que tengo te doy. Bendito sea nuestro Dios. Entonces lo peor, hermano, y lo triste, es mucho peor si la iglesia, usted y yo, no el templo, si la iglesia nunca tiene poder espiritual para decir en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esa es una palabra que usted y yo la podemos repetir cientos de veces ante un enfermo, ante una persona que esté a lo mejor desahuciado por los médicos, pero si no está el poder, si no está la autoridad, no va a haber realmente un efecto, no va a haber absolutamente nada. Levántate y anda, le dijo Pedro al cojo. Lo que tengo te doy. Él le dio el poder, ¿cierto? Que Dios le había dado. El poder, le hizo esa impartición. Le dio el poder al hombre cojo en el nombre de Jesús. Pero no podía darlo si no lo tuviera en su propia vida. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ofrecer lo que ni siquiera nosotros mismos tenemos? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad, con qué moral podremos hablar de la oración? ¿Con qué moral podremos hablar del ayuno? ¿Con qué moral podremos hablar de buscar a Dios si ni siquiera nosotros mismos estamos enrolados con Dios, estamos realmente convocados con Dios? Ni siquiera nosotros, y ¿cómo podemos decirle al otro, busca de Dios, busca al Señor? Aquí Pedro tenía que decir realmente, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, de lo que había en él, que hay en tu vida, mis amados hermanos. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho estos 6 meses de cuarentena? ¿Qué realmente hemos hecho en nuestra vida? ¿No hemos llevado realmente el entretenimiento? ¿Qué hemos almacenado en nuestros corazones? Recuerda que tu corazón es un lugar donde Dios deposita cosas maravillosas. La oración te trae un depósito de Dios, te trae una carga, te trae algo glorioso a tu vida. Eso que te levanta, eso que te fortalece. Si tú quieres fluir en la palabra, tienes que comenzar a buscar de Dios. Lo que tengo te doy. ¿Cómo es posible gente ofreciendo lo que no tienen? Bendito sea el Señor.
La autoridad, nos damos cuenta que aquí no está en que hablen más fuerte, en que hablen más bajo, en que griten, en que salten, en que lloren. No, la autoridad está en el corazón. Levántate y anda, le dijo. No tengo plata ni oro, pero sí de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese hombre automáticamente fue sanado. Lo que tengo te doy. Bendito sea nuestro Dios. Qué necesario, mis amados hermanos, que podamos entender que si Dios no es con nosotros, dice la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Yo puedo sudar aquí predicando la palabra, pero si Dios no va conmigo, si el Espíritu Santo no está al frente, no sirve de nada. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quienes ponían cada día la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. La puerta se llamaba La Hermosa, no el templo, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Quizá en muchas ocasiones Pedro y Juan lo vieron, pero no era el momento, no era el tiempo de Dios, porque Dios siempre tiene un momento preciso para las cosas, y cuando Dios te dice ahora ya, tienes que dejarte usar por Dios, porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra gloriosa. Estos hombres les costó la cárcel, estos hombres fueron llevados presos porque este cojo fue sanado. Se desató un problema, se desató realmente un ataque en contra de ellos, una persecución, porque los milagros eran algo normal en Jesús, como también en los apóstoles. No eran un evento, eran algo normal. Dios quiere que los milagros en nuestras vidas puedan ser algo normal, no algo realmente como un evento. ¿Por qué hoy en día no hay milagro dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué solamente basamos la enseñanza en predicar y enseñar y no salimos de ahí y no hay un efecto, no hay realmente algo que produzca lo que predicamos? Bendito sea el Señor. Claramente aquí nos damos cuenta que estos hombres tenían una constancia en Dios. Dios quiere que seamos constantes. Dios quiere que seamos siempre constantes en esto. Si hoy día no lo recibiste, no importa. Mañana tienes que seguir golpeando la puerta, porque el que busca halla y el que golpea se le abrirá. El hombre no tiene nada en su vida espiritual. Pedro no podía dar y no podía entregar lo que él no tenía. Dijo, de lo que tengo te doy. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hemos hecho estos 6 meses que sea realmente la sociedad, ¿cierto? Se ha impuesto en nuestras vidas, en qué hemos invertido el tiempo, mis amados hermanos. Muchas veces para poder llegar a esto tenemos que privarnos de muchas cosas, tenemos que privarnos de la televisión, tenemos que aislarnos, tenemos que apartarnos para Dios, tenemos que consagrarnos para Dios, mientras los demás se están divirtiendo, pero si quieren influir en el poder, quieren influir en la autoridad. Creo que va a ser muy difícil que el hombre pueda fluir si no se aparta para Cristo, si no se aleja del mundo. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no sé lo que usted está buscando en Dios. Espero que esté buscando en Dios, hermano. Estamos en los últimos tiempos, lo hemos dicho hasta el cansancio. Cristo viene pronto y vienen cosas terribles a la tierra. No te impresiones por lo que está pasando, hermano. Lo único que necesitamos en este momento es testificar de este evangelio glorioso, que esta palabra sea difundida, sea llevada a muchos lugares, porque dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú y yo fuimos comisionados, fuimos llamados por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Yo no sé de dónde Dios te llamó. A mí me llamó de las tinieblas, a mí me llamó de lo vil, de lo menospreciado, y me trajo a su caminar con un propósito. Y es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bendito sea el Señor. Yo no sé cómo Dios ha sido con su vida, pero Dios siempre nos está sorprendiendo.
Dios siempre nos está dando más de lo que nosotros merecemos. Ese es el amor, esa es la misericordia de Dios. No que usted sea un hijo especial o yo un hijo especial. No, es la misericordia, es la bondad del Señor. ¿Qué tengo yo para dar? ¿Qué tengo yo para compartir? No puedo entregar lo que ni siquiera yo tengo. Muchos poniendo el temor en otro y ni siquiera tienen el temor en sus vidas. Bendito sea el Señor. ¿Por qué el hombre no habla de la oración? ¿Por qué no habla del ayuno? ¿Por qué no habla de buscar de Dios de madrugada? ¿Por qué no habla de esas cosas? Porque no están comprometidos con Dios. Usted y yo tenemos que estar comprometidos con Dios porque Dios quiere mostrar su gloria en nuestras vidas. Él es el mismo de ayer, de hoy. Para Dios no hay un receso, para Dios no existe el Código Penal 318, el cual dice que pone en riesgo la salud pública, ¿cierto? Por la cual, ¿cierto?, se decreta en las zonas de cuarentena. Dios no está sujeto a ese Código 318. El Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos sigue ministrando. Hoy en la mañana, mientras estaba en mi trabajo, cansado quizá a lo mejor, pero estaba gozoso, estaba contento porque sentía la presencia de Dios mientras estaba en línea con el pastor Erwin, ¿cierto? Hernández, estaba en el servicio, me gozaba, me alegraba, porque Dios está en tu vida, tú cargas la presencia de Dios. Muchos dejaron a Dios en el templo, se cerró el templo y se quedó la presencia de Dios allá, mis amados hermanos. El Espíritu Santo está en tu casa en este momento, el Espíritu Santo está en este hogar. Yo sé que es así, que la presencia de Dios es en todo lugar. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará en medio. La distancia nunca, pero nunca ha sido una barrera para Dios. El Espíritu Santo quiere ministrarte. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Tómala, apropiate de ella. Dice, a contar de hoy, Señor, estoy atrasado, tenía que haber empezado ayer. Muchos quieren despegar en Dios, pero nunca lo logran. Porque ¿qué razón? Tienen una parte de su corazón dividida. Le han entregado una parte de su corazón a Dios. La Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de él emana la vida. Dios te quiere completo para Él. No te quiere con una parte en el mundo y otra en el Evangelio. ¿Por qué la vida espiritual del cristiano no es próspera? ¿Por qué el cristiano no es realmente productivo dentro del Evangelio? Porque no se ha comprometido con Dios. No tengo plata ni oro. Bendito sea el Señor. Pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Quiero invitarlo a orar en esta noche. Quiero invitarlo a hacer una oración al Señor, para que Dios en este momento pueda causar algo en el corazón, en nuestras vidas. Quizás tú, mi hermano, tu vida espiritual se ha ido en decadencia. En vez de ir avanzando, has ido hacia abajo y tú te has preguntado, es que no me he congregado. No, el congregarse es parte del Evangelio. El Evangelio tiene otras áreas que tú tienes que realmente ponerlas por obra. No puedes encerrar todo en el servicio, en el culto. Ese es el Evangelio para usted. No, el Evangelio no es eso para mí, eso es parte del Evangelio. Tú y yo tenemos que tener una comunión con Dios. Tú y yo tenemos que tener una relación con Dios continua. He aquí, estoy a las puertas y llamo, y si alguno abriere la puerta, entraré a Él, dice Jesús. Cenaré con Él y Él conmigo. Bendito sea el Señor. Padre bueno, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, yo sé, Señor, que tú estás aquí. Lo creo en el nombre de Jesús. Yo sé que tu presencia está con tu iglesia, Señor. Yo sé que tu presencia no se ha apartado de nuestras vidas. Y que tú quieres provocar algo en nosotros, Señor, cada día, cada momento. Tú quieres hacer algo maravilloso, Padre. Yo oro en esta hora por todos mis hermanos que están conectados en esta noche, Señor, en diferentes lugares, Señor, diferentes hogares, diferentes, Dios mío, barrios, sectores, Espíritu Santo. Llénale con tu presencia a cada uno de ellos, Señor, que sientan esa autoridad en sus vidas, Señor, que sientan que han sido llamados, han sido comisionados, han sido, Dios mío, apartados con un propósito, Padre bueno. Bendecimos cada familia, Señor. Bendecimos cada hogar representado, Dios mío.
Sabemos que tenemos que buscarte hoy más que nunca, Señor, con urgencia. Tu palabra dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo oro por esas personas, Señor, que están sin oración, Dios mío, que lo único que han hecho es divertir su carne. Chevrandi prosele barakrandi. Sheramarushi liribira barabasoko. Señor, despierta sus vidas espirituales. No permitas que el enemigo le arrebate la salvación, Señor. Tu palabra dice que debemos cuidar con temor y temblor esta salvación. Padre, en el nombre de Jesús, fortalécenos a cada uno en esta noche, Dios mío. Y que tu presencia nunca, nunca se aparte de nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es Jesús. Le bendecimos en esta hora a nuestro Dios. Damos gracias al Señor por su vida, hermanos. Gracias por conectarse. Gracias por apoyar esta causa, ¿cierto? Que no es mía, es de Jesús. Y usted y yo somos parte de esta causa. Quizás usted no puede estar a lo mejor predicando al frente, pero usted está apoyando, hermano, y es parte de esta bendición. Gócese, alégrese por cada logro que podamos hacer en Dios. También usted es parte y es bendecido. Que Dios les bendiga, ¿cierto? A cada uno de ustedes, ¿cierto? Mis hermanos, Dios les guarde. Hermano Manuel Espinosa, Dios le bendiga mucho. A él, a su familia, hermana Zunilda, muchos años, ¿cierto? Un abrazo, muchos cariños a la distancia. Nuestra hermana Angélica, ¿cierto? Rodríguez, Dios le guarde ahí a su familia. Nuestra hermana Rosa, Rebeca, ahí me acordé, Dios le bendiga a mi hermana. Un saludo, un abrazo a la distancia. Nuestra hermana Inés, ¿cierto? Dios le bendiga también a nuestro hermano Alfredo, nuestra hermana Tamara y todos los que de una u otra manera, ¿cierto?, se han conectado en esta noche. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estamos orando por su familia, estamos orando por su hogar. Levante un clamor en su hogar. Comience a levantar un altar de oración en su casa. Vienen tiempos difíciles, hermanos. No podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Es una urgencia de parte de Dios en mi vida de orar, de buscar, Señor. Si bien hay muchos proyectos, hay muchas cosas que nosotros queremos hacer, pero todo tiene que estar alineado, hermano. Todo tiene que estar bajo la voluntad de Dios, si no, no va a prosperar. Porque muchas veces los proyectos de nuestros se van abajo porque no están alineados en la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno, Dios les guarde muy pronto, ¿cierto? Con la ayuda de nuestro Dios vamos a estar por la ciudad de Valle, ¿cierto? Y nos vamos a estar gozando, alabando y bendiciendo a este Dios poderoso. ¿Cuánto le debemos a Dios, hermano? Yo soy un hombre agradecido, me faltarán los días, me faltarán los años para darle gracias a este Dios todopoderoso. Porque hasta aquí nos ha guardado y nos ha protegido. Que Dios les bendiga, hermano. Que tenga un buen inicio de semana, ¿cierto? A contar de mañana, Dios guarde su familia. Y a cada uno de ustedes, a los hermanos que están en Ovalle, ¿cierto? La cuarentena. Tengan paciencia, hermano. Ya vamos a salir de esto. Después de esto viene algo maravilloso de parte de Dios en nuestras vidas. Dios les bendiga. Shalom, ¿cierto? La paz de Dios sea sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.